Isabela Acevedo creía en los comienzos. Creía en el olor del pan recién horneado antes del amanecer, en la alquimia de transformar ingredientes simples en algo sublime, y en el sueño que ella y su esposo, Murilo Moura, habían construido juntos. El restaurante Sapore, un pequeño bistró anidado en una encantadora calle de Sao Paulo, era la materialización de ese sueño. Comenzó como una idea susurrada en noches de insomnio, y bajo la magia de las manos de Isabela y la gestión de Murilo, floreció, convirtiéndose en un referente gastronómico, un lugar donde la gente no solo iba a comer, sino a sentir. Ella era la chef, el alma del lugar, un artista cuyo perfeccionismo y sensibilidad se traducían en cada plato. Él era el administrador, el hombre de los números, el pilar que sostenía la estructura para que el arte de ella pudiera brillar. Eran un equipo. Al menos, eso era lo que ella creía hasta ese mes, cuando el silencio comenzó a filtrarse en las grietas de su matrimonio como una maleza. Murilo comenzó a cambiar. El cambio fue sutil al principio, casi imperceptible. Llegaba más tarde, la excusa de reuniones con proveedores convirtiéndose en un estribillo cansado. Evitaba su mirada durante la cena, los ojos fijos en el móvil o en un punto vago de la pared. Su cuerpo, antes un puerto seguro para ella, se volvió rígido, distante. Se movía por la casa como un hombre que cargaba el mundo a sus espaldas, pero un mundo secreto, cuyo peso se negaba a compartir. Isabela, inmersa en la rutina febril de la cocina y preocupada por la tensión que sentía emanar de él, lo atribuyó todo al estrés. El restaurante estaba creciendo, las responsabilidades eran mayores. Es solo una fase, se decía a sí misma. Una mentira que repetía como un mantra para alejar la oscura intuición que comenzaba a formarse en su pecho. Fue en medio de esa niebla de incertidumbre que una luz inesperada y deslumbrante irrumpió en la vida de Isabela. Después de años de intentos frustrados, de consultas médicas y de una tristeza silenciosa que se acumulaba cada mes, descubrió que estaba embarazada. La confirmación llegó en una mañana lluviosa, en una prueba de farmacia hecha sin mucha esperanza. Las 2 líneas rosadas aparecieron nítidas e innegables, y una alegría pura, abrumadora, se apoderó de ella como un sol interno derritiendo años de angustia. Una niña. El análisis de sangre lo confirmó. Una hija. La noticia era tan monumental, tan transformadora, que tuvo la certeza de que sería la cura para todo. Sería el ancla que traería a Murilo de vuelta hasta la costa, que disiparía la niebla entre ellos y los uniría para siempre. Con el corazón desbordante, planeó la noche perfecta para darle la noticia. Sería en el restaurante, después de que el último cliente se fuera. Una cena solo para ellos, en el lugar donde todo comenzó. Se dedicó a cada detalle con el mismo amor que ponía en sus platos más elaborados. Cocinó su pasta fresca preferida con una salsa de trufas que tardaba horas en cocinarse. Arregló su mesa, la de la esquina, con velas, los mejores manteles de lino y un pequeño par de zapatitos de lana blanca escondidos bajo una servilleta. Puso la música suave que escuchaban al principio de su noviazgo. El escenario era de una perfección cinematográfica, un plató montado para la mayor alegría de sus vidas. Pero Murilo no apareció. Las horas pasaron. La comida se enfrió en la olla. Las velas se derritieron hasta la mitad, sus llamas bailando solas en la penumbra del salón vacío.
Isabela llamó decenas de veces, las llamadas cayendo directamente al buzón de voz. La preocupación inicial dio paso a una ansiedad aguda que, a su vez, se transformó en un pavor helado. Él no apareció esa noche. Y, lo que era peor, no apareció a la mañana siguiente. El sol nació, los empleados comenzaron a llegar para preparar el restaurante para el almuerzo, e Isabela todavía estaba allí, en la misma mesa, el vestido arrugado, el rostro pálido, el corazón una piedra de hielo en el pecho. La desesperación era un animal salvaje arañándola por dentro. La noticia no vino de la policía, ni de un hospital. Vino de un correo electrónico frío, impersonal, enviado desde la cuenta de Murilo, que llegó alrededor de las 10 de la mañana. El asunto era fin. El texto era corto, brutal en su cobardía. Decía que se iba, que no aguantaba más la presión, que el restaurante era un barco hundiéndose, y él ya no tenía fuerzas para cargarlo. Decía que necesitaba un nuevo comienzo, lejos de todo. Y la última frase fue la que la destruyó. Me voy con Renata. Lo siento, Renata, la socia que habían incorporado al negocio 6 meses antes. La mujer que sonreía a Isabela todos los días, que elogiaba sus platos, que se sentaba con ellos para planear el futuro del Sapore. Aturdida, como si le hubieran dado un puñetazo, Isabela abrió la aplicación del banco. La cuenta conjunta, donde estaba todo el capital de trabajo del restaurante, todos los ahorros que habían juntado, el dinero que ella había heredado de su abuela, estaba vacía. Un saldo de RER 17,35. El extracto mostraba una serie de transferencias de altos valores, hechas la tarde anterior, horas antes de que él desapareciera. Murilo y Renata lo habían limpiado todo. La ruina no era solo financiera, era emocional, era conyugal, era profesional, era total. En un solo día, Isabela perdió a su marido, el restaurante, el dinero, la socia, la reputación y el futuro. Miró el salón vacío del Sapore, la mano posada instintivamente sobre el vientre, donde su hija crecía en secreto. Y allí, en medio de los destrozos de su vida, entendió que la noche más oscura de su vida acababa de comenzar. El infierno que siguió a la desaparición de Murilo fue rápido y despiadado. El vacío dejado por él fue inmediatamente llenado por el ruido ensordecedor del escándalo. Proveedores, cuyos pagos estaban atrasados hacía semanas, un hecho que Murilo había hábilmente escondido de ella, comenzaron a llamar, las voces pasando de la preocupación a la acusación en cuestión de horas. Luego vinieron los periodistas. El Sapore, antes celebrado en las columnas gastronómicas, se convirtió en el epicentro de una historia mucho más jugosa, la de la pareja de chefs que cometió un golpe y huyó con el dinero. La narrativa era simple, cruel y, para el público, irresistiblemente ilógica. La pareja huyó junta. La frase era repetida en blogs de chismes, en notas de periódicos y en las conversaciones susurradas entre los empleados del restaurante, que ahora miraban a Isabela con una mezcla de pena y desconfianza. ¿Cómo podía ella contestar una historia que la pintaba como cómplice, cuando todas las evidencias apuntaban a una conspiración de dos? El dinero había desaparecido de la cuenta conjunta. El restaurante estaba al borde de la quiebra. El marido había desaparecido. Para el mundo, ella no era una víctima. Era la compañera de crimen que, por alguna razón, se había quedado atrás. Isabela intentó luchar. En los primeros días,
Movida por una mezcla de desesperación y un sentido de deber, hacia el nombre que había construido, intentó explicar. Se sentó con su abogado, un hombre de mirada cansada que parecía haber perdido. Incluso antes de comenzarla, dio entrevistas a 1 o 2 periodistas que parecieron mínimamente simpáticos. La voz temblorosa, los ojos hundidos por las noches sin dormir, intentando articular la verdad. Ella no sabía nada. Ella era tan víctima como los acreedores. Pero sus palabras sonaban huecas, frágiles ante la montaña de hechos concretos. Nadie creyó. Por cada intento de ella de aclarar los hechos, surgía un nuevo detalle sórdido. Una deuda que Murilo había contraído en nombre de la empresa sin su conocimiento. Un préstamo bancario que él nunca pagó. Una foto de él y Renata riendo en un bar, tomada semanas antes de la fuga. Ella ya estaba atrapada en una telaraña tejida por su propio marido, y cada movimiento que hacía para liberarse solo la enredaba más. La humillación pública era una tortura lenta, un veneno que la consumía con cada mirada de acusación, con cada titular que la difamaba. Fue en una tarde lluviosa, sentada sola en la oficina, ahora silenciosa del Sapore, con una pila de cuentas impagadas frente a ella, y el sonido de los teléfonos que no paraban de sonar, que la percepción la golpeó con la fuerza de una revelación. Estaba luchando la guerra equivocada. Estaba intentando salvar su reputación en una ciudad que ya la había condenado, intentando limpiar un nombre que Murilo había arrastrado al lodo con él, y estaba intentando probar su inocencia a un mundo que se deleitaba con su culpa. Y lo más importante, estaba haciendo todo esto mientras cargaba una nueva vida dentro de sí. Una vida que no merecía nacer en medio del caos, del estrés y de la vergüenza. En ese momento, una nueva claridad se apoderó de ella. Una claridad nacida no de la esperanza, sino de la más pura necesidad de supervivencia. Ella no podía vencer esa batalla, pero podía negarse a luchar. Isabela decidió hacer lo que nadie esperaba. No una rueda de prensa, no una declaración de bancarrota, no una demanda judicial contra el marido fugitivo. Ella decidió desaparecer. La decisión, una vez tomada, trajo una extraña sensación de paz, la primera que sentía en días. Era un acto de rendición, pero también un acto de poder. Si el mundo quería una historia sobre una desaparición, ella les daría una. Pero sería en sus términos. Esa misma noche, ella inició el proceso de borrarse a sí misma. Comenzó por el mundo digital, el escenario principal de su humillación. Desactivó su cuenta personal de Instagram, donde fotos felices de ella y Murilo ahora parecían una broma cruel. Cerró la página de Facebook, ignorando los cientos de mensajes de odio y falsa compasión. Por fin apagó el móvil, el aparato que se había convertido en un instrumento de tortura, y quitó el chip, rompiéndolo en dos, con una fuerza que no sabía poseer. El silencio que siguió fue bendito. El paso siguiente fue borrar su presencia física. Volvió al apartamento que un día llamó hogar, ahora un lugar embrujado por fantasmas. Abrió el armario y miró la ropa que representaba a la mujer que ya no era. Los vestidos elegantes para eventos, los trajes de chaqueta para reuniones, la ropa de marca que a Murilo le gustaba que usara. Con una determinación metódica, puso la mitad de todo en bolsas de basura. La ropa, los zapatos, los bolsos, todo lo que representaba a la esposa de Murilo Moura. Condujo hasta una institución de caridad y dejó las bolsas en la puerta, sin decir una palabra.
Volvió a casa e hizo una pequeña maleta. En ella puso solo lo esencial. Algunas prendas de ropa cómodas, sus documentos, el poco dinero que tenía en efectivo y la ecografía que mostraba la pequeña mancha, que era su hija. Nada más. No dejó nota. No avisó a sus padres, que vivían en el sur y a quienes ella ahorraría la vergüenza hasta tener fuerzas para explicar. No habló con los pocos amigos que aún parecían creer en ella. Desaparecer exigía un corte limpio, sin cabos sueltos. Con la pequeña maleta en el asiento del copiloto, condujo fuera de São Paulo sin un destino cierto, buscando solo una dirección. Lejos. Lejos del ruido, del juicio, del cemento, del fantasma de Murilo. Condujo durante horas, el paisaje urbano dando paso a campos verdes, y finalmente, las primeras ondulaciones de las montañas de Minas Gerais. Fue allí, guiada por un letrero que indicaba una pequeña aldea, cuyo nombre ella nunca había oído, que encontró su refugio. Era un lugar perdido en el tiempo, un puñado de casas coloridas alrededor de una iglesia blanca, rodeado por una muralla de montañas cubiertas por una vegetación exuberante. El aire era diferente, más limpio, con un olor a tierra mojada y maleza. Había un silencio allí, un silencio que no era vacío, sino lleno por el sonido de los pájaros y del viento en los árboles. Encontró una pequeña cabaña para alquilar, alejada del centro de la aldea, al final de un camino de tierra. Era rústica, simple, con paredes de madera y un porche que se abría a una vista espectacular de las montañas. Era el opuesto exacto del apartamento de lujo en São Paulo. Y era perfecto. Allí, en ese santuario improvisado, Isabela decidió que viviría su embarazo. Lejos del escarnio de la prensa, lejos de las noticias que seguramente seguirían circulando, lejos de cualquier cosa que le recordara la vida que implosionó, se permitió el luto. Lloró durante días, un llanto profundo y doloroso por el marido que amó, por el sueño que perdió y por la mujer ingenua que había sido. Pero, a diferencia del llanto desesperado en São Paulo, aquel era un llanto que limpiaba, que curaba. Las montañas parecían absorber su dolor. El silencio le daba espacio para respirar. La soledad dolía, un dolor físico en su pecho en las noches más oscuras, pero era una soledad honesta, pura. Era una soledad que no dolía tanto como la presencia ausente de Murilo, como el toque frío de un hombre que ya se había ido mucho antes de marcharse. En esa cabaña, rodeada por la naturaleza y el silencio, Isabela comenzó lentamente a elegir la vida. No la vida que había perdido, sino la vida que crecía, terca y resiliente dentro de ella. Los meses en Minas Gerais pasaron con la lentitud curativa de las estaciones. El verano dio paso a un otoño de cielos límpidos, y luego a un invierno suave que cubría las montañas con una niebla matinal. Para Isabela, cada día era un pequeño paso lejos del abismo. El embarazo avanzaba, su cuerpo transformándose de una manera que la anclaba en el presente, forzándola a concentrarse en el ahora, en la vida que crecía dentro de ella, en lugar de la vida que había sido destruida. Aprendió a vivir con poco. Su rutina era simple, casi monástica. Despertaba con el sol, caminaba lentamente por los senderos de tierra, sintiendo el olor a rocío y follaje, el vientre prominente guiando el camino. Leía libros que pedía prestados en la pequeña biblioteca de la aldea. Cuidaba de un pequeño huerto que comenzó a cultivar en el patio de la cabaña
y, sobre todo, conversaba con su hija. Eran monólogos susurrados, llenos de promesas y esperanzas. Una manera de tejer un nuevo mundo para las dos. Un mundo seguro, lejos de la traición y del caos. La soledad aún era una compañera constante, pero su naturaleza había cambiado. Ya no era la soledad de la pérdida, sino la soledad de la espera, de la preparación. Era un capullo. La noche en que Aurora decidió venir al mundo fue una típica madrugada de fin de primavera en la sierra. Una lluvia fuerte y tibia caía, tamborileando en el tejado de la cabaña, y el aire estaba impregnado con el olor dulce y embriagador de los árboles de jabuticaba cargados que rodeaban la propiedad. Isabela despertó con un dolor agudo y profundo, una contracción que recorrió su cuerpo como una ola poderosa. No hubo pánico, solo una aceptación tranquila. Ella sabía que la hora había llegado. Sin teléfono y lejos de un hospital, hizo la única cosa que podía. Encendió una lámpara y esperó. Pero en esa pequeña comunidad, donde las vidas estaban entrelazadas por la proximidad y el cuidado mutuo, la soledad nunca era absoluta. Una vecina, una anciana llamada Dona Lucia, que la observaba de lejos con un cariño protector hacía meses, vio la luz encendida en una hora inusual y, guiada por la intuición, fue hasta la cabaña. Al encontrar a Isabela en el inicio del trabajo de parto, actuó con la eficiencia tranquila de quien ya ha visto muchas vidas comenzar. En poco tiempo, la noticia se esparció por la aldea silenciosa, y 2 parteras de la comunidad, mujeres cuyas manos habían traído al mundo generaciones de bebés de esa región, llegaron a la cabaña, trayendo consigo calma, sabiduría ancestral y un profundo respeto por el proceso. El trabajo de parto fue largo, intenso, una batalla primordial librada en la pequeña habitación de la cabaña, a la luz de las lámparas, con el sonido de la lluvia como banda sonora. Isabela, que pensaba haber agotado toda su fuerza en los meses anteriores, descubrió una reserva de poder que no sabía poseer. Cada contracción era una ola de dolor, pero también una ola de vida, empujándola más cerca de su hija. Las parteras la guiaron con voces suaves y toques firmes, transformando lo que podría haber sido una experiencia aterradora y solitaria en un ritual sagrado y amparado. Y entonces, poco antes de que el sol comenzara a clarear el cielo por detrás de las montañas, sucedió. Con un último esfuerzo que pareció desgarrar su alma, Isabela sintió la liberación, y el silencio de la madrugada fue roto por el sonido más hermoso y poderoso que ella jamás había oído. El llanto fuerte y saludable de su hija, un sonido que resonó entre las montañas y pareció bendecir el valle entero. Una niña, perfecta, la piel rosada, el cabello oscuro y abundante, los ojos grandes y curiosos, que parecían ya querer absorber el mundo. Cuando las parteras la pusieron en su pecho, el contacto piel con piel, el calor de ese pequeño cuerpo contra el suyo, fue como si el universo entero se realineara. Todas las piezas rotas de su vida parecieron encontrar un nuevo lugar. El dolor, la traición, la humillación, nada de eso importaba más. Todo se disolvió ante la realidad abrumadora de ese pequeño ser en sus brazos. Isabela lloró, pero por primera vez en mucho tiempo eran lágrimas de pura e incondicional alegría. La llamó Aurora, porque Aurora significaba el amanecer, la luz que llega invariablemente
después de la noche más larga y oscura. Y esa niña era exactamente eso. Su luz, su nuevo comienzo, su promesa de que la vida, a pesar de todo, continúa. La maternidad reencendió algo profundo dentro de Isabela. Cuidar de Aurora, con sus demandas constantes y su dependencia absoluta, la forzó a salir de sí misma, a anclarse en un propósito mayor. Los primeros meses fueron un borrón de lactancia, noches mal dormidas y un amor tan feroz que llegaba a doler. Y poco a poco, a medida que Aurora crecía y un ritmo se establecía en sus vidas, la vieja Isabela, la chef, la creadora, comenzó a despertar. Pero era una versión diferente de ella. La necesidad de cocinar volvió. No como una profesión, sino como un instinto, una forma de nutrir y de expresarse. Ella comenzó a cocinar de nuevo, pero ahora sin la presión de los críticos, sin los plazos de los pedidos, sin la necesidad de impresionar. Cocinaba para sí misma y para su hija, platos simples hechos con los vegetales de su huerto y los ingredientes que encontraba en la aldea. Y en ese proceso, redescubrió la alegría pura de la creación, la magia de transformar la generosidad de la tierra en alimento. Fue durante un paseo por la feria local que la inspiración para su próximo capítulo surgió. Los puestos estaban repletos de frutas de estación, con colores y aromas vibrantes. Moras, pitangas, guayabas, jabuticabas cosechadas en los patios de la región. Se enamoró de la idea de preservar esos sabores, de capturar la esencia de esa tierra en un frasco. Comenzó a hacer mermeladas artesanales en su pequeña cocina. Era un proceso meditativo. Ella escogía las frutas. Las cocinaba lentamente en un cazo de cobre que compró de un artesano local, experimentando combinaciones, equilibrando dulzura y acidez. Descubrió combinaciones únicas que su alma de chef jamás había pensado en explorar. Jabuticaba con un toque de pimienta rosa, mora con lavanda, guayaba con jengibre. Eran sabores que contaban una historia, que recordaban la infancia, que traían una sensación de curación y confort. Al principio, regalaba a los vecinos, como a doña Lucia, en agradecimiento por la ayuda y la acogida. Las mermeladas tuvieron un éxito inmediato. Las personas quedaban encantadas con la complejidad de los sabores, con la textura perfecta, con el cariño que era evidente en cada frasco. Pronto comenzaron a surgir pedidos. La dueña de la pequeña tienda de la aldea pidió algunos frascos para vender. Se agotaron en un día. Isabela comenzó a vender sus creaciones en la feria del domingo, en un pequeño puesto improvisado. Las colas se formaban. Las personas no compraban solo mermelada. Compraban un pedazo de la historia de esa chica de fuera, que había encontrado un hogar en las montañas. A petición de los turistas que pasaban por la región y querían más, decidió reactivar su cuenta en Instagram, pero de una forma completamente nueva. Usó solo su primer nombre, Bella, y publicaba fotos simples y bonitas. Los frascos de mermelada contra el paisaje de las montañas, Aurora riendo en medio de los árboles frutales, el proceso artesanal en su cocina rústica. Así nació la marca que cambiaría su vida. La bautizó en homenaje a su mayor inspiración, Aurora, mermeladas artesanales de montaña. El nombre era perfecto, Aurora, inspirada por su hija, la luz de su vida. Aurora creada por su propia resiliencia, su renacimiento de las cenizas. La marca creció orgánicamente, impulsada por la calidad incuestionable del producto y por la autenticidad de la historia detrás de él.
tiendas de productos artesanales de ciudades vecinas comenzaron a hacer pedidos. Blogs de culinaria descubrieron su perfil y escribieron sobre las mermeladas mágicas hechas en el corazón de Minas. Isabela, sin planearlo, estaba construyendo un nuevo negocio. Un negocio basado en sus propios términos, a su propio ritmo, a partir de su propia verdad. Ella ya no era la chef del Sapore, la esposa de Murilo Moura. Ella era Bella, la madre de Aurora, la mujer que transformaba frutas y dolor en frascos de dulzura y esperanza. Mientras Isabela florecía en el silencio de las montañas, reconstruyendo su vida frasco por frasco, Murilo Moura vivía la caída pública más humillante y ruidosa que el escenario gastronómico de São Paulo jamás había presenciado. Él, que había orquestado su fuga como un acto de liberación, una jugada maestra para librarse de un barco hundiéndose y comenzar de nuevo con dinero y una nueva pasión, descubrió que el karma, a veces, no es una fuerza mística, sino la consecuencia lógica y brutal de nuestras propias acciones. Su nueva vida, que él imaginó como un triunfo, rápidamente se desintegró, revelándose un castillo de arena construido sobre una fundación de traición y codicia, incapaz de soportar el menor soplo de la realidad. La justicia, para él, no vino en forma de una citación judicial o de una venganza planeada por Isabela, sino de un espejo que lo forzó a encarar al hombre en que se había convertido. El restaurante que él y Renata abrieron en un barrio noble, usando el dinero robado del Sapore, fue un desastre desde el principio. Bautizado como Elemento, el lugar era la antítesis de todo lo que había hecho especial al bistró de Isabela. Le faltaba alma. Murilo, que siempre fue un buen administrador, bajo la sombra del talento de Isabela, se mostró un pésimo visionario. Intentó replicar el éxito del Sapore, pero sin la genialidad de Isabela en la cocina. Los platos eran solo imitaciones pálidas, técnicamente correctas, pero desprovistas de pasión. Renata, por su parte, se reveló una socia impulsiva y desastrosa. Embriagada por la súbita riqueza y el estatus, gastaba sin control en decoración ostentosa. Vinos carísimos que no armonizaban con el menú y marketing agresivo que prometían una experiencia que el restaurante no conseguía entregar. Las discusiones entre ellos, antes amortiguadas por la excitación del romance prohibido, se convirtieron en la banda sonora del nuevo emprendimiento. Peleaban por dinero, por decisiones de gestión y, frecuentemente, con los propios clientes, pues Renata no tenía la paciencia ni la diplomacia necesarias para lidiar con las críticas que comenzaron a llover. El romance, que había sido el pretexto para la destrucción de un matrimonio, se agrió más rápido que la leche al sol. La pasión tóxica que los unió en la conspiración no sobrevivió al estrés de la gestión de un negocio fracasado. El dinero, que parecía infinito, comenzó a menguar, consumido por los gastos exorbitantes y la falta de retorno. Las acusaciones mutuas se volvieron diarias. Él la culpaba por su extravagancia, ella lo culpaba por su falta de visión y por la reputación manchada que él había traído a la sociedad. En menos de un año, el romance se convirtió en una guerra abierta. El restaurante cerró sus puertas en medio de un mar de deudas, y lo que siguió fue una batalla judicial sórdida, con cada uno interponiendo demandas contra el otro, exponiendo públicamente los detalles más mezquinos de su golpe y de su relación fallida. La caída fue tan espectacular como el ascenso del Sapore había sido inspirador. La reputación de Murilo, que él tanto apreciaba, se derritió como hielo en el asfalto caliente. En el medio gastronómico, un círculo pequeño y chismoso,
se convirtió en un paria. Chefs que antes lo respetaban, ahora hablaban de él con un desprecio palpable. Proveedores se negaban a trabajar con él. Nadie quería su nombre asociado al suyo. Se hizo conocido no por sus éxitos pasados, sino por un apodo infame que lo seguía como una sombra: el hombre que robó a su propia esposa y quebró. La historia de Isabela, la chef talentosa, abandonada y traicionada, se había convertido en una leyenda, y él, el villano inequívoco de esa narrativa. Perdió no solo el dinero y el negocio, sino también el respeto, la moneda más valiosa en su mundo. Fue en ese punto, en el fondo del pozo, que el fantasma de Isabela comenzó a atormentarlo de verdad. Al principio, después de la fuga, sentía una mezcla de culpa y alivio, pero el alivio predominaba. Se había convencido de que la había salvado de una bancarrota inevitable, que su acto había sido una especie de misericordia cruel. Pero ahora, con su propio fracaso resonando en sus oídos, comenzó a cuestionarlo todo. La ausencia de Isabela, que antes era libertad, se convirtió en un vacío torturante. Comenzó a extrañar no solo el talento de ella, que era la base de su éxito, sino su presencia, su calma, su integridad. Intentó contactarla. Llamó a los padres de ella, que le atendieron con una furia helada y le colgaron. Buscó a los amigos en común, que lo trataron como a un leproso. Ella había desaparecido de una forma tan completa, tan absoluta, que parecía jamás haber existido. Y ese borrado era una tortura mucho más eficaz que cualquier grito o acusación. La obsesión se apoderó de él. Necesitaba saber dónde estaba, qué le había sucedido. Necesitaba quizás pedir perdón, o quizás solo aliviar el peso abrumador en su conciencia. Con el poco dinero que le quedaba, contrató detectives privados, hombres cínicos que tomaron su dinero y le entregaron informes vacíos, sin rastros, sin hormura, ningún uso de tarjeta de crédito, ningún nuevo documento, ninguna cuenta a su nombre. Es como si se hubiera evaporado. La incapacidad de encontrarla solo aumentaba su tormento. Comenzó a tener pesadillas, sueños vívidos y recurrentes en los que él llegaba para la cena que ella había preparado aquella noche fatídica. En el sueño, ella le sonreía, los ojos brillando, y decía: «Tengo una sorpresa para ti». Pero antes de que ella pudiera revelar el secreto, él se daba la vuelta y se iba. Y la sonrisa de ella se deshacía en una expresión de dolor tan profunda que lo despertaba sudando frío, el corazón martilleando en el pecho. El remordimiento lo consumía como un fuego lento, quemándolo de dentro hacia afuera. Pasaba los días vagando por el apartamento que ahora compartía con un colega, el lujo de antes sustituido por la mediocridad. Miraba su reflejo en el espejo y veía un hombre que no reconocía. Más delgado, los ojos hundidos, la arrogancia de antes sustituida por un desespero silencioso. Repasaba cada decisión, cada mentira, cada acto de cobardía. Percibió con una claridad que lo aniquilaba que el barco que estaba hundiéndose no era el Sapore, sino su propio carácter. Isabela no era un peso, era su brújula moral, y él la había tirado al mar para poder navegar más rápido, en dirección a un iceberg. La imagen de ella, fuerte, íntegra, talentosa, contrastaba violentamente con la figura patética que él se había convertido.
No extrañaba solo a la esposa o a la socia de negocios. Extrañaba la mejor parte de sí mismo. La parte que solo existía cuando estaba cerca de ella. Y en la ausencia de ella, todo lo que quedaba era la escoria. La noche en que el pasado y el presente colisionaron, sucedió en un martes anónimo. Murilo estaba en su apartamento mediocre, un espacio impersonal que servía más como un escondite que como un hogar. La televisión estaba encendida, más como un ruido para llenar el silencio opresivo de su vida que por interés genuino. Pasaba la transmisión en vivo de la Expo Sabor, la mayor y más prestigiosa feria gastronómica del país. Un evento que en años anteriores, él e Isabela habrían frecuentado como estrellas en ascenso. Ahora, él asistía como un fantasma, un exiliado mirando por la ventana de una fiesta a la que no había sido invitado. Miraba por hábito, por una nostalgia masoquista y sobre todo por dolor. Cada chef celebrado, cada marca elogiada, era un recuerdo del mundo que él había perdido, del respeto que había tirado. Era una forma de autocastigo, un ritual para recordarse lo bajo que había caído. La ceremonia de premiación comenzó y Murilo asistía con un cinismo entorpecido, bebiendo una cerveza barata directamente de la botella. Los premios eran entregados, los discursos eran hechos, y nada de eso lo tocaba. Era un espectáculo distante, de otra vida, hasta que llegó la categoría más esperada de la noche, la que celebraba la innovación y la autenticidad. Sabor Revelación del año. El presentador, un chef famoso con una sonrisa carismática, anunció a los finalistas. Eran marcas nuevas, audaces, que estaban agitando el mercado, y entre ellas un nombre que Murilo ya había oído zumbar en los rincones de Internet. Un fenómeno viral y misterioso. Aurora. Mermeladas artesanales de montaña. Sintió una punzada de curiosidad. La historia detrás de la marca era de una mujer que había rehecho su vida en el interior. Pero los detalles eran vagos, lo que solo aumentaba la fascinación. El presentador tomó el sobre dorado, hizo una pausa dramática y Murilo se inclinó hacia adelante, un interés genuino despertado por primera vez esa noche. Él no esperaba nada, no tenía ninguna conexión con aquello. Era solo un espectador. El presentador abrió el sobre, sonrió y anunció con voz potente. Y la gran ganadora, la historia más inspiradora y el sabor más auténtico del año, es Aurora. Fundada por... Hubo una pausa. Y el nombre que vino a continuación atravesó el apartamento y el cuerpo de Murilo como un rayo. Isabela Acevedo, era ella. Su ex esposa, siendo asociada no a la vergüenza y a la bancarrota, sino a un premio de prestigio. Murilo tragó en seco el aire atrapado en sus pulmones. La botella de cerveza se le resbaló de la mano y cayó al suelo con un golpe sordo. Pero él no se dio cuenta. Su universo entero se había contraído a la pantalla de la televisión. Isabela estaba viva, estaba bien, y ya no estaba usando el nombre de él. ¿La vida siguió adelante? ¿Por qué? ¿Será que se casó de nuevo o sigue soltera? La confusión y el shock lo paralizaron. Y entonces la cámara cortó hacia la platea buscando el rostro de la ganadora. Y allí estaba ella, Isabela. Pero no la Isabela que él guardaba en la memoria, la mujer cuya imagen sonriente él había manchado, o la figura frágil que él había abandonado. La mujer en la pantalla era otra, era más fuerte. Había una serenidad en su rostro que él nunca había visto.
Una confianza que no venía de la aprobación de los otros, sino de dentro. Estaba más linda que nunca. La piel bronceada, el cabello más corto, los ojos brillando con un orgullo genuino y una emoción contenida. Y a su lado, sosteniendo su mano con la naturalidad de quien pertenece a ese lugar, estaba una niña. Una niña de quizás 2 años, con cabellos oscuros y ojos grandes y curiosos, vestida con un pequeño vestido blanco. Primero la cámara se enfocó en ellas juntas, madre e hija. Una imagen de completitud perfecta. Después la cámara hizo un close rápido en la niña antes de volver a Isabela. 1 segundo fue suficiente. Murilo sintió el suelo desaparecer. Aquellos ojos ligeramente rasgados. La forma de la barbilla. La manera de fruncir el ceño al oír ruido. Era él en miniatura. No había margen de error. Aquella niña era su hija. Él estaba seguro. Murilo sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. Un vértigo lo golpeó y tuvo que apoyarse en el brazo del sofá para no caer. La imagen de aquella niña, de la hija de Isabela, lo golpeó con una fuerza inexplicable. Una hija. Isabela tenía una hija. ¿Y el nombre de la marca? Aurora. El nombre de la niña. Sintió una punzada de algo que no conseguía identificar. ¿Celos? ¿Tristeza? Mientras su mente giraba, Isabela se levantó, besó la parte superior de la cabeza de su hija y caminó en dirección al escenario, aplaudida de pie por una multitud que la veía como un símbolo de resiliencia. Subió al escenario, no con la arrogancia de los victoriosos, sino con la gracia humilde de una sobreviviente. Aceptó el trofeo, agradeció con un asentimiento de cabeza y se acercó al micrófono. El auditorio quedó en silencio, y con una voz firme, clara, que cargaba el peso de todo lo que ella había pasado, comenzó su discurso. Buenas noches, hace 2 años. Comenzó, y el corazón de Murilo se detuvo. Me quitaron todo. Me quitaron el dinero, la carrera, la estabilidad y el hombre que yo creía conocer. La confesión pública, dicha sin rabia, solo como un hecho, fue como un puñetazo en el estómago de Murilo. Él era el hombre que ella creía conocer, una figura anónima y vergonzosa en su historia de superación. En la que fue la noche más oscura de mi vida, continuó ella. Descubrí que no estaba sola. Dios me dio mi Aurora. Hizo una pausa, la mirada llenándose de lágrimas de gratitud. Mi hija, mi luz, y por ella y para ella, yo renací. La palabra hija, la confirmación. Cayó sobre Murilo como un golpe fatal, la pieza final de un puzzle aterrador que su mente comenzó a montar a una velocidad vertiginosa. La fecha. 2 años. La noche en que él huyó. La cena especial que ella había preparado, con las velas y la música. La sorpresa que ella quería contarle. La ausencia de él. La ecografía que los detectives encontraron en un cajón vacío del apartamento. Y que él, en la época, descartó como antigua. Todo encajó con un clic horrible y ensordecedor. Aurora. La niña de ojos curiosos en la televisión. La hija que Isabela dijo ser su luz. Aurora era de él. La realización lo aplastó. No fue un pensamiento. Fue una convulsión física. Cayó de rodillas, el aire escapando de sus pulmones, en un gemido de pura agonía. La sorpresa era una hija. Su hija. Y él había huido. La había abandonado. La había dejado sola para pasar por un embarazo, un parto, para criar a una niña.
mientras él estaba hundiéndose en su propia mediocridad egoísta. El dolor de aquella revelación era diferente a todo lo que ya había sentido. No era el dolor de la pérdida de dinero o de estatus. Era el dolor de la pérdida de una parte de su propia alma. Una parte que él ni siquiera sabía que existía. Él no había perdido solo a una esposa. Había perdido la oportunidad de ser padre. Había perdido los primeros pasos, la primera palabra, los 2 primeros años de la vida de su propia hija. Y solo descubrió eso de la manera más cruel y pública posible. Por la televisión, viendo a la mujer que él destruyó, celebrar su renacimiento. Un renacimiento del cual él nunca formaría parte. La premiación fue un divisor de aguas en la vida de Isabela, pero no de la manera que el mundo esperaba. Para los medios, ella era la nueva sensación, la fénix gastronómica que renació de las cenizas. Llovieron invitaciones para entrevistas, propuestas para libros de recetas, ofertas de inversores, queriendo transformar la Aurora en una marca global. Pero Isabela, con la sabiduría forjada en el dolor y en el silencio, rechazó casi todo. Ella no tenía interés en volver a la arena de los leones. La victoria para ella no estaba en el trofeo o en el reconocimiento público, sino en la confirmación de que el camino que había escogido, el camino de la simplicidad y de la autenticidad, era el correcto. Después de aquella noche de brillo y aplausos, hizo las maletas, tomó la mano de su hija y volvió a casa. Volvió a su vida simple y extraordinariamente feliz, entre las montañas y el olor a frutas frescas, cocinándose lentamente en el cazo de cobre. La vida en Minas Gerais continuó a su ritmo sereno, pero ahora con una nueva capa de prosperidad. Isabela expandió su negocio, pero en sus propios términos. Contrató a otras mujeres de la aldea, madres como ella, creando una pequeña cooperativa que funcionaba en armonía con los ciclos de la naturaleza y de la vida familiar. La cocina de la cabaña se convirtió en un taller mayor, pero el proceso continuó artesanal, el cuidado en cada frasco intacto. Su felicidad no era ruidosa. Estaba en la risa de Aurora corriendo descalza por el patio, persiguiendo mariposas. Estaba en el sol de la mañana iluminando la cocina, revelando las partículas de polvo bailando en el aire. Estaba en la satisfacción silenciosa de crear algo bello y verdadero con sus propias manos. Ella no pensaba en Murilo. El nombre de él, el rostro de él, se habían convertido en figuras distantes de un pasado que parecía pertenecer a otra persona. No había espacio para el odio en su corazón, pues el odio es un ancla y ella había aprendido a volar. La vida, en su sabiduría implacable, ya se había encargado de mostrar quién era quién. La justicia, ella percibió, no necesitaba su intervención. El tiempo era el juez más paciente y eficaz. Para Murilo, la noche de la premiación no fue ni un fin, sino el comienzo de un nuevo tipo de infierno. La revelación de que tenía una hija que él había abandonado sin saber, lo rompió de una forma que ninguna quiebra financiera o humillación pública consiguió. Quedó destruido emocionalmente, atormentado por la imagen de Isabela en el escenario, victoriosa y completa. Y por la imagen de aquella niñita de ojos curiosos que debería ser suya. Él veía a Isabela triunfar de lejos, sin que ella necesitara mover un dedo para humillarlo. El éxito de ella era la prueba viva de su fracaso. Ella no necesitó vengarse. Ella solo siguió adelante, y al hacer eso, lo dejó atrás, atrapado en los escombros de la vida que él mismo demolió. Intentó, en un acto de desesperación, acercarse,
Contrató un abogado para inquirir sobre derechos paternos. Pero la primera pregunta del abogado fue un puñetazo. ¿Alguna vez dio apoyo? ¿Usted registró a la niña? ¿Usted al menos sabía de la existencia de ella antes de verla en la televisión? Las respuestas negativas hicieron de cualquier acción legal una broma. Él percibió con una claridad aniquiladora que no había perdido solo a una esposa y una socia de negocios. Había perdido la oportunidad de ser padre, la oportunidad de ver a su hija crecer, de ser parte de la vida de ella. Había perdido la oportunidad de ser un hombre decente. Y, quizás lo más trágico de todo, había perdido la oportunidad de tener un propósito real, algo mayor que dinero o estatus. Estaba condenado a vivir con el conocimiento de que, en algún lugar, una niña que llevaba su sangre crecía feliz y saludable, y él era nada más que un extraño para ella. Una nota a pie de página vergonzosa en la historia de su madre. Mientras Murilo se ahogaba en un mar de remordimiento, la vida de Isabela continuaba su curso ascendente. Aurora crecía libre y amada, una niña de las montañas, con la fuerza de la madre y una alegría contagiosa. El mundo entero ahora conocía la historia de la mujer que transformó ruina en renacimiento, no como una fábula, sino como un testimonio del poder de la resiliencia humana. La marca Aurora se convirtió en más que una línea de mermeladas, se volvió un símbolo de esperanza, de que es posible encontrar dulzura incluso después de la más amarga de las experiencias. Isabela por fin encontró el amor nuevamente, no en una búsqueda desesperada, sino como quien encuentra una flor rara en un sendero que ya conoce. Un pediatra local, un hombre gentil de ojos tranquilos, que cuidó de Aurora desde sus primeros días y que veía en Isabela no a la chef famosa o a la mujer traicionada, sino a la mujer increíble que ella era. Un amor tranquilo, construido sobre respeto y admiración mutua, un amor de tierra firme, no de arena movediza. La historia de ellos, de Isabela y Murilo, se convirtió en una parábola silenciosa. La de él, sobre cómo la codicia y la cobardía llevan a un desierto del alma. La de ella, sobre cómo la integridad y la fuerza pueden transformar ese mismo desierto en un jardín floreciente. Después de todo, el amanecer siempre llega y nadie, absolutamente nadie, puede impedir el nacimiento de una aurora. ¿Qué te pareció esta historia? Del 0 al 10, ¿qué nota le darías? Suscríbete al canal y haz clic en la campana para recibir todos nuestros vídeos y aprovecha para ver otra historia sorprendente haciendo clic en la pantalla. Gracias y hasta la próxima.